Miraba fijamente el mensaje en la pantalla de mi teléfono, leyéndolo por tercera vez mientras estaba sentada en mi despacho de la esquina en el piso 35 de la Torre Picasso en Madrid. A través de los ventanales del suelo al techo, podía ver el bullicio de la Castellana, con coches zumbando como abejas en un panal, y el sol de la tarde tiñendo el cielo de un naranja vivo, recordándome que en España, incluso en el caos, la luz siempre encuentra su camino. Era una vista que le costaba a mi empresa 40.000 euros al mes en alquiler. Pero valía cada céntimo por la claridad que ofrecía en momentos como este, cuando el mundo parecía derrumbarse en silencio. El mensaje había llegado a las 2:47 de un martes, interrumpiendo una reunión de junta donde discutíamos los detalles finales de la adquisición de una firma competidora por 280 millones de euros. Me había excusado de la sala llena de banqueros de inversión y abogados corporativos para leer lo que asumí sería un mensaje rutinario de mi padre. En cambio, encontré esta bomba que revelaba cuán completamente mi familia me había subestimado, traicionado y herido, sin siquiera saberlo. El mercado se ha hundido. Ahora estás sola. La ironía era tan profunda que casi me hacía reír. Pero el dolor latente, ese que había guardado en silencio durante años, me apretaba el pecho como una garra invisible. Por los últimos 5 años, había estado financiando en secreto lo que mi padre creía que era su fondo fiduciario meticulosamente gestionado, viéndole presumir de decisiones de inversión que en realidad yo tomaba a través de intermediarios, escuchándole sermonearme sobre responsabilidad financiera mientras yo evitaba en silencio que nuestra familia cayera en la ruina. Pero no era generosidad, era una venganza cocida a fuego lento, nacida de la traición que me había marcado como un hierro al rojo. Levanté el teléfono de la oficina y marqué el número privado de Javier Ruiz, mi banquero personal en BBVA Private Banking. Javier llevaba manejando mis cuentas durante 3 años. Desde que mi empresa, Horizonte Verde, había superado el umbral de los 1.000 millones de euros en valoración, y necesitaba servicios financieros más sofisticados. Isabel, contestó Javier al primer tono, su voz con ese pulido profesionalismo que viene de gestionar carteras de 9 cifras. He visto la volatilidad del mercado hoy. Espero que no estés preocupada por tus posiciones. Tu estrategia de diversificación te ha protegido bien. En realidad, Javier, llamo por otro asunto, dije, recostándome en mi sillón de cuero. Necesito que envíes a mi padre los extractos completos del fideicomiso familiar de los López. Los reales, mostrando todas las contribuciones y sus fuentes de los últimos 5 años. Hubo una pausa breve mientras Javier accedía a la información en su ordenador. Ah. ¿Te refieres a los extractos que muestran que has contribuido 12,8 millones de euros en los últimos 5 años? Representando el 92% del valor actual del fideicomiso. Exactamente esos. Isabel, ¿estás segura? Has sido muy específica en mantener la confidencialidad sobre tus contribuciones. ¿Esto revelaría tu implicación por completo? Miré de nuevo el mensaje de mi padre, especialmente la frase «ahora estás sola». Y tomé mi decisión, sintiendo como el rencor acumulado se agitaba en mi interior como una tormenta que por fin podía estallar. Absolutamente segura. Envíalos hoy, junto con un desglose detallado de cómo se ha financiado y gestionado el fideicomiso. Después de colgar, me quedé sentada en mi despacho varios minutos, anticipando la conversación que inevitablemente seguiría. Mi padre, Antonio López, no tenía idea de que su hija, a la que consideraba la decepción familiar, era la CEO y fundadora de Horizonte Verde, una empresa de energías renovables y análisis de datos que había revolucionado cómo las grandes corporaciones españolas gestionaban sus transiciones ecológicas. La decepción no había sido maliciosa al principio, había sido protectora. Pero con el tiempo se había convertido en una arma afilada por el silencio y la traición.
5 años atrás. Cuando empecé Horizonte Verde con 40.000 euros ahorrados de trabajos freelance en programación ambiental. Mi familia estaba al borde del abismo financiero. El negocio de hostelería de papá. Un cadena de bares en Sevilla. Se hundía por deudas y mala gestión. Las facturas médicas de mamá por su tratamiento contra el cáncer eran astronómicas. Y los gastos universitarios de mi hermano menor, Pablo, agotaban lo poco que quedaba de sus ahorros. En lugar de revelar mi éxito creciente y lidiar con sus preguntas inevitables, demandas e intentos de controlar mis decisiones, como habían hecho siempre, minimizando mis logros para mantener su orgullo intacto. Creé una red compleja de sociedades pantalla e intermediarios. A través de ellas, pagué en silencio sus deudas. Financié la educación de Pablo. Cubrí los tratamientos de mamá y, lo más significativo, reconstruí el fideicomiso familiar que papá había tenido que liquidar durante su crisis financiera. Durante 5 años. Le dejé creer que era un inversor brillante que había resurgido de la quiebra gracias a decisiones astutas en el mercado. Le vi dar consejos financieros a parientes en reuniones familiares. Presumir de rentabilidades que en realidad eran el resultado de mis contribuciones calculadas. Y escuché cómo me sermoneaba sobre planificación futura mientras yo callaba. Rumiando el dolor de su traición pasada, cuando, en mi juventud, me había echado de casa por elegir una carrera en tecnología en lugar de unirse al negocio familiar. Diciéndome que era una carga egoísta. La ironía se había vuelto insoportable. Especialmente mientras Horizonte Verde crecía de startup a una de las compañías privadas más valiosas en el sector verde español. Empleábamos a más de 1.000 personas. Gestionábamos infraestructuras renovables para el 55% de las empresas del IBEX 35. Y nos preparábamos para una salida a bolsa que valoraría la compañía en más de 7.000 millones de euros. Sin embargo, para mi familia, yo seguía siendo Isabel. La programadora freelance que trabajaba desde casa y no parecía tener dirección clara en la vida. La que habían silenciado y traicionado con su indiferencia. Mi teléfono vibró con una llamada de Pablo. A sus 25 años. Mi hermano estaba terminando su máster en ADE en IE Business School. Financiado enteramente por lo que creía que era dinero familiar. Pero que en realidad era mi apoyo directo canalizado a través del fideicomiso. Isabel. La voz de Pablo era ansiosa. Como si el mundo se le viniera encima. ¿Recibiste el mensaje de papá sobre el fideicomiso? ¿Qué piensas? Lo recibí. Dije con calma. Aunque por dentro el rencor bullía. ¿Qué pasa contigo? Estoy flipando. De verdad. Ese fideicomiso ha estado pagando mi máster y me quedan 6 meses para graduarme. Si de verdad se ha ido. No sé cómo voy a terminar. Papá parecía tan seguro de su estrategia de inversión. Pero quizás arriesgó demasiado. Cerré los ojos, sintiendo el peso familiar de mantener esta farsa elaborada. Pero ahora con un matiz de venganza, ellos me habían dejado sola emocionalmente. Y ahora les tocaría enfrentar la verdad. Pablo. No te preocupes por la financiación de tus estudios. Todo saldrá bien. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Isabel. Esto te afecta a ti también. Sé que has dependido de ese fideicomiso como red de seguridad. Si supiera. La red de seguridad a la que se refería era una fracción minúscula de mi riqueza personal. El fideicomiso que papá pensaba que valía 2 millones de euros era calderilla comparado con mi participación en Horizonte Verde. Valorada actualmente en 1.500 millones de euros. Las cosas se arreglan solas. Dije diplomáticamente. Concéntrate en tus estudios. Pero Isabel. No entiendes el panorama completo. Papá ha estado tan orgulloso de reconstruir ese fideicomiso después del fracaso de los bares. Ha estado contando a todos sus éxitos en inversiones. Si la gente se entera de que lo ha perdido todo de nuevo.
Pablo. Necesito preguntarte algo y quiero que lo pienses bien antes de responder. ¿Qué sabes realmente sobre cómo se reconstruyó ese fideicomiso? Hubo una pausa. Papá dijo que hizo inversiones inteligentes en acciones de renovables y propiedades. Ha sido muy reservado con los detalles. Pero los extractos trimestrales mostraban un crecimiento constante. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad por su estrategia de inversión. Dije. Sabiendo que en unas horas Pablo tendría información muy distinta sobre esas inversiones inteligentes. Después de colgar, volví a mi ordenador y abrí el panel financiero que rastreaba todas mis tenencias e inversiones. Los números eran abrumadores incluso para mí. Horizonte Verde valía 7.200 millones de euros según nuestra valoración privada más reciente. Mi cartera inmobiliaria incluía propiedades en Madrid, Barcelona, Marbella y París por un valor combinado de 38 millones de euros. Mis cuentas de inversión tenían otros 180 millones en activos diversificados. Sin embargo, mi familia pensaba que yo luchaba económicamente porque conducía un Seat León de 5 años y vivía en lo que creían era un piso modesto en Madrid. En realidad, el piso era un ático de 280 metros cuadrados que había comprado por 3,5 millones de euros. Pero nunca había corregido sus suposiciones sobre mi situación vital. La decepción había empezado pequeña y se había vuelto cada vez más compleja con el tiempo. Cuando Horizonte Verde consiguió su primer gran cliente, Endesa, para un proyecto de análisis de datos ecológicos por 10 millones de euros. No pude compartir la noticia porque mi familia habría hecho preguntas. Y recordaba cómo en el pasado me habían traicionado al dudar de mis capacidades, diciéndome que una mujer como tú no llega lejos sin el apoyo familiar. Cuando recaudamos nuestra ronda de serie de 40 millones de euros, quise celebrar con ellos. Pero sabía que se involucrarían de formas que complicarían tanto mi negocio como nuestras relaciones. Como cuando papá me había negado ayuda financiera para mis estudios, alegando que era mi elección equivocada. Así que me callé y seguí dejando que creyeran que solo subsistía. Cuando Horizonte Verde pasó de startup a unicornio con una valoración de 1.000 millones de euros. El secreto se había hecho tan grande que revelarlo parecía imposible. ¿Cómo le dices a tu familia que has sido rica en secreto durante años mientras los veías preocuparse por el dinero? ¿Sabiendo que su silencio y traición te habían impulsado a esto? La solución había sido resolver sus problemas financieros en silencio, sin reclamar crédito. Pero con un plan subyacente, dejar que se creyeran invencibles hasta que el momento de la verdad los humillara. Cuando los bares de papá fallaban, organicé para que varios de mis clientes corporativos celebraran eventos privados allí, pagando tarifas premium que mantuvieron el negocio a flote hasta que pudo venderlo con beneficios. Cuando mamá necesitaba tratamientos caros contra el cáncer, cubrí los costes a través de una fundación benéfica que establecí. Cuando Pablo necesitaba fondos para la universidad, reconstruí el fideicomiso con contribuciones que parecían provenir del éxito inversor de papá. Había funcionado perfectamente hasta hoy, cuando la volatilidad real del mercado asustó a papá y le hizo creer que había perdido dinero que nunca había sido suyo para perderlo. Mi asistente, Marta, llamó a la puerta de mi despacho y entró con expresión preocupada. Isabel, tu padre ha llamado a la línea principal buscándote. Parecía muy alterado. ¿Lo paso? Aún no, dije. Debería recibir unos documentos importantes de nuestro banco en la próxima hora. Esperemos hasta que los haya revisado. Marta asintió y se fue. Pero pude ver que estaba curiosa sobre el drama familiar que se estaba desarrollando. Muy pocos en Horizonte Verde sabían algo de mi vida personal. Había mantenido una separación estricta entre mi éxito profesional y mis relaciones familiares. En parte por privacidad y en parte para evitar las complicaciones que surgirían si mis empleados supieran que su CEO lidiaba con dinámicas financieras familiares complejas, nacidas de un trauma que me había hecho jurar silencio. Alrededor de las 4:30.
Mi teléfono empezó a sonar. El identificador mostraba a papá. Y supe que los documentos del banco habían llegado. Isabel. La voz de papá era confusa y temblorosa. Como si el suelo se le hubiera abierto bajo los pies. Acabo de recibir unos papeles muy extraños de BBVA. ¿Puedes explicarme por qué estos extractos muestran tu nombre como la principal contribuyente al fideicomiso familiar? ¿Por qué he sido la principal contribuyente durante los últimos 5 años? Dije simplemente. Sintiendo como el momento de la venganza se acercaba. Lento pero inexorable. Eso es imposible. Isabel. Eres una programadora freelance. Trabajas desde casa. ¿Cómo podrías haber contribuido millones de euros a nada? Respiré hondo. Sabiendo que los próximos minutos cambiarían para siempre nuestras dinámicas familiares. Y que el precio de mi silencio sería su humillación. Papá. Necesito contarte algo que va a ser difícil de creer. No soy una programadora freelance. No lo he sido durante 5 años. ¿Qué quieres decir? Soy la CEO y fundadora de una empresa llamada Horizonte Verde. Proporcionamos soluciones de energías renovables y análisis de datos a grandes corporaciones. La compañía está valorada actualmente en más de 7.000 millones de euros. El silencio al otro lado de la línea se extendió casi 30 segundos. Y pude imaginar su rostro palideciendo. El orgullo que le había mantenido traicionándome ahora rompiéndose. 7.000 millones. La voz de papá era apenas un susurro. Isabel. Esto no es gracioso. Si intentas hacerme sentir mejor por perder el fideicomiso. Papá. No has perdido el fideicomiso. No hubo un hundimiento del mercado afectando nuestras cuentas. Recibiste una alerta estándar de volatilidad de tu plataforma de inversión y entraste en pánico. El dinero sigue ahí. Más los 350.000 euros adicionales que contribuí el mes pasado. Le oí revolver papeles. Presumiblemente mirando los extractos que Javier había enviado. Estos documentos muestran contribuciones de algo llamado Horizonte Inversiones SL. Dijo papá lentamente. ¿Me estás diciendo que eres dueña de esta compañía? Horizonte Inversiones es una de mis entidades de inversión. He estado financiando el fideicomiso a través de varias SL e intermediarios para mantener la privacidad. ¿Privacidad de qué? Privacidad de exactamente esta conversación. Dije con gentileza fingida. Pero por dentro el rencor estallaba. Papá. Durante 5 años has estado atribuyéndote rentabilidades de inversión que en realidad eran mis contribuciones directas. Has estado dando consejos financieros a parientes basados en un éxito que era realmente el mío. No quería avergonzarte revelando que tu brillante inversión era en realidad el dinero de tu hija. La que traicionaste al echarla de casa por perseguir sus sueños. Otro silencio largo. Y sentí el peso de su traición revirtiéndose. El coste de sus elecciones ahora golpeándole. Oí la voz de mamá de fondo preguntando qué pasaba. Tu madre quiere saber qué ocurre. Dijo papá. Ponme en altavoz. Isabel. La voz de mamá llegó clara. Tu padre está diciendo cosas imposibles sobre que eres dueña de una compañía de miles de millones. No es imposible. Mamá. Es verdad. Fundé Horizonte Verde hace 5 años. Y se ha convertido en una de las compañías privadas más valiosas en el sector renovable de España. Pero cariño. Trabajas desde casa en tu ordenador. Nunca has mencionado empleados. Oficinas o clientes. Tengo 1.000 empleados en oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y Lisboa. Nuestros clientes incluyen la mayoría del IBEX 35. Gestionamos infraestructuras renovables que impulsan el 35% de la transición energética en España. Esto es una locura. La voz de Pablo se unió a la conversación. Aparentemente. Había llegado a casa de nuestros padres. Isabel.
¿Nos estás diciendo en serio que has estado dirigiendo en secreto una compañía de miles de millones durante 5 años? 7.200 millones según nuestra valoración más reciente. ¿Corregí? Y sí. Lo he mantenido en secreto para proteger tanto el negocio como nuestras relaciones familiares. Pero sobre todo para vengarme en silencio de la traición que me infligisteis al dudar de mí. Al silenciarme. ¿Pero por qué? Preguntó mamá. Su voz llena de dolor. Pero yo sentía que el mío era mayor. Porque cada vez que intenté compartir éxitos profesionales con esta familia, fueron minimizados o descartados. Cuando me gradué con honores en la Universidad Complutense, papá dijo que era bonito pero no práctico. Cuando conseguí mi primer contrato importante de consultoría, dijisteis que parecía temporal e inestable. Así que dejé de compartir. Y el silencio se convirtió en mi arma. El teléfono se quedó en silencio mientras lo consideraban. Y el conflicto escalaba en mi pecho. Has estado financiando todo, dijo papá lentamente. La comprensión amaneciendo en su voz como un amanecer amargo. El fideicomiso. La educación de Pablo. Las facturas médicas de tu madre. Isabel. ¿Cuánto dinero has gastado en esta familia? Abrí la hoja de cálculo detallada que mantenía, incluyendo contribuciones al fideicomiso, gastos médicos, costes educativos y otros apoyos. Aproximadamente 15,4 millones de euros en los últimos 5 años. 15 millones. Susurró mamá. Y nunca dijiste nada. Añadió Pablo. Nos dejaste creer que papá era este inversor brillante que se recuperó de la quiebra por decisiones inteligentes. Dejé que papá mantuviera su dignidad mientras aseguraba que la familia estuviera financieramente segura. Dije. Pensé que era el enfoque correcto. Pero en realidad era mi forma de haceros pagar por el silencio que me impusisteis. Por la traición de no creerme capaz. Isabel. La voz de papá estaba espesa de emoción. Pero yo sentía la mía estallar. Me siento como un fraude. He estado atribuyéndome tu generosidad durante años. No eres un fraude. Papá. Hiciste las mejores decisiones que pudiste con la información que tenías. Yo solo me aseguré de que salieran mejor de lo que podrían haber salido. Pero ahora ves el precio, tu orgullo roto. Mi teléfono de oficina sonó y vi que era Marta llamando desde recepción. Isabel. Perdona la interrupción. Pero hay reporteros aquí de El País y Expansión. Preguntan por el timeline de la salida a bolsa de Horizonte Verde y quieren programar entrevistas contigo. Muté mi teléfono personal y hablé con Marta. Diles que tendré una declaración mañana. Sin entrevistas hoy. Cuando desmuté la llamada con mi familia. Mamá estaba hablando. No entiendo por qué reporteros llamarían por la compañía de Isabel. Porque nos preparamos para salir a bolsa. Dije. Horizonte Verde probablemente cotizará en los próximos 6 meses. Los medios han estado especulando sobre nuestros planes. Salir a bolsa significa vender acciones a inversores regulares. Dijo Pablo. Su formación en ADE activándose. Isabel. Si la compañía vale 7.000 millones y eres la fundadora. Poseo el 25% de la compañía. Dije. En papel. Mi participación valdría aproximadamente 1.800 millones de euros después de la salida a bolsa. 1.800 millones. Repitió papá lentamente. Isabel. Vas a ser multimillonaria. En papel. Sí. La mayor parte de esa riqueza quedaría atada en acciones de la compañía. Pero seguirías siendo multimillonaria. Dijo mamá. Nuestra Isabel sería una de las mujeres más ricas en tecnología en España. El peso de esta revelación les golpeaba en oleadas. Y podía oírles hablando entre ellos, intentando procesar la magnitud de lo que habían aprendido.
mientras mi venganza se consumaba en su confusión. Isabel, dijo mamá finalmente. Necesito preguntarte algo importante. Con todo este éxito, toda esta riqueza, toda esta responsabilidad, ¿eres feliz? ¿Estás realizada? Era una pregunta que merecía consideración honesta, pero teñida de mi trauma. Construir Horizonte Verde ha sido la experiencia más desafiante y gratificante de mi vida. Dije. Amo resolver problemas técnicos complejos. Estoy apasionada por el equipo que hemos formado. Y creo que nuestra tecnología hace la transición energética más eficiente para todos. Pero mantenerlo en secreto de vosotros ha sido increíblemente solitario. Un precio que pagué por vuestra traición. ¿Por qué revelarlo ahora? Preguntó papá. Podrías haber continuado la decepción indefinidamente. Sonreí, mirando su mensaje aún en mi teléfono. Porque me diste la apertura perfecta. Ahora estás sola. Dicho a alguien que ha estado apoyando financieramente a toda la familia durante 5 años. La ironía era demasiado perfecta para ignorarla. Y el momento de haceros pagar por vuestro silencio había llegado. Papá, dijo Pablo, riendo a pesar de todo. Literalmente le dijiste a Isabel que estaba sola financieramente unos minutos antes de descubrir que ha sido la principal fuente de ingresos de nuestra familia. Me siento como un idiota, dijo papá. Pero podía oírle empezar a reír también. Aunque para mí era una risa amarga. No eres un idiota. Eres un padre que intentaba proteger a sus hijos de la incertidumbre financiera. Solo no te diste cuenta de que uno de esos hijos ya había resuelto el problema. Y ahora paga el precio de su propia traición. Mi asistente llamó de nuevo a la puerta. Isabel. Tu reunión de junta de las 5 está lista para empezar. La reprogramó. Miré la hora y me di cuenta de que había estado al teléfono con mi familia más de 1 hora. Dame 5 minutos más. Luego empieza sin mí. Me uniré pronto. Mamá. Papá. Pablo. Dije. Necesito volver al trabajo. Pero quiero que entendáis algo importante. Esto no cambia cómo me siento sobre vosotros. Sigo siendo vuestra hija y hermana. Aún quiero pasar fiestas juntos y oír sobre vuestras vidas. La única diferencia es que ahora sabéis lo que realmente hago por trabajo. Y el coste de vuestras elecciones pasadas. Isabel. Dijo papá. Su voz seria. ¿Qué necesitas de nosotros de ahora en adelante? Solo sed mi familia. No me tratéis diferente por el dinero o la compañía. Y por favor, no os sintáis culpables por aceptar ayuda. Cuidar de la gente que amo es una de las mejores partes del éxito. Aunque haya venido con venganza. ¿Podemos contarlo a la gente? Preguntó Pablo. Quiero decir, cuando la salida a bolsa ocurra. Esto será información pública de todos modos. Una vez que cotizamos. Sí. Hasta entonces. Prefiero mantenerlo en la familia inmediata. La atención mediática va a ser intensa suficiente sin añadir drama familiar a la historia. Después de colgar. Me quedé en mi despacho unos minutos más. Mirando el horizonte de Madrid y procesando lo que acababa de pasar. Durante 5 años. Había mantenido una farsa elaborada para proteger sus sentimientos y mi privacidad. Pero en realidad para cocinar una venganza silenciosa por su traición. En el espacio de una tarde. Esa estructura entera se había derrumbado. Pero en lugar de sentirme expuesta o vulnerable, sentí alivio mezclado con la satisfacción de haber hecho pagar el precio. El peso del secreto había sido más pesado de lo que me daba cuenta. Pero el trauma de su silencio me había impulsado a esto. Ahora podía compartir mi trabajo real con gente que supuestamente me importaba. Celebrar éxitos sin esconderlos. Y dejar de fingir ser alguien que no era.
Aunque el coste para ellos fuera su orgullo roto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pablo. Isabel. Aún estoy procesando todo. Pero quiero que sepas que estoy increíblemente orgulloso de ti. Lo que has construido es asombroso. Y lo que has hecho por nuestra familia es extraordinario. Te quiero. Mensajes similares llegaron de mamá y papá en los siguientes minutos. Cada uno expresando orgullo. Gratitud y disculpas por no reconocer mis logros antes. La reunión de junta duró hasta las 7. Cubriendo detalles finales de nuestra estrategia de adquisición y timeline de salida a bolsa. Cuando por fin salí de la oficina, conduje a casa a mi ático. El que mi familia ahora sabía que costaba 3,5 millones. Y abrí una botella de Rioja para celebrar el fin de 5 años de secreto. Y el comienzo de su arrepentimiento. 3 meses después. Estaba en el parqué de la Bolsa de Madrid. Rodeada de mi equipo senior y mi familia. Viendo cómo Horizonte Verde empezaba su primer día como compañía cotizada. Las acciones abrieron a 42 euros por acción. Valorando inmediatamente mi participación en más de 1.900 millones de euros y convirtiéndome en la multimillonaria latina más joven de la historia en el sector verde. Papá estaba allí con un traje que le había comprado para la ocasión. Lágrimas de orgullo, y quizás culpa, corriéndole por la cara. Mamá me tomó la mano mientras veíamos el precio de las acciones subir durante la mañana. Pablo sacaba fotos de todo. Documentando la transformación de su hermana de CEO secreta a multimillonaria pública. Pero el momento que más importó vino después del cierre del mercado. Cuando nos reunimos para cenar en un restaurante que había comprado específicamente para la celebración. Mientras alzábamos las copas para un brindis. Papá me miró con comprensión y respeto completos. Aunque teñidos de remordimiento. Por Isabel. Dijo. Que nos enseñó que a veces las personas que más amamos son capaces de cosas que nunca imaginamos. Y que demostró que cuidar de la familia es la inversión más importante que cualquiera puede hacer. Aunque venga con un precio amargo. Por primera vez en 5 años. Podía compartir mi éxito completamente con las personas que más importaban. Pero el silencio y la traición habían cobrado su peaje, su orgullo roto era mi venganza consumada. El fideicomiso nunca se había ido realmente. Solo había estado esperando el momento adecuado para revelar quién lo había financiado todo el tiempo. Y el coste de sus elecciones pasadas.